video voy a hablar de los temas vistos en la materia Historia y Perspectiva de la Educación. Para comenzar, voy a explicar cómo está organizada esta materia. Vamos a analizar la materia dividida en periodos. Los periodos que vamos a ver son la llegada de los europeos a América, el periodo independentista y la conformación del Estado Nacional. Para poder explicar cada periodo, voy a hablar de qué trata cada uno y evaluar qué pasó con respecto a lo político, económico, educativo, religión y sujetos pedagógicos, y también de su finalidad educativa. También voy a mencionar las rupturas, que las rupturas son aquello que se rompió y que ya no existe. Las resignificaciones, que lo llamamos a todo aquello que pudo cambiar y hoy tiene otro significado. Y las continuidades, que es todo aquello que se sostuvo en el tiempo. Para poder explicar estos periodos, primero me gustaría hablar del texto del autor Nicolás Arata, que explica la importancia de pensar históricamente. En el texto, La educación en Argentina, una historia en 2 lecciones. En la lección 1, el autor nos ayuda a pensar qué es pensar históricamente. Para pensar históricamente es necesario hacer una retrospectiva al pasado, a un suceso o varios que hayan sido significativos, o sea, que hayan provocado cambios en la sociedad, que hayan generado un impacto. Nos favorece mirar el pasado para no repetir los errores, para mejorar el presente y el futuro, para conocer de dónde venimos y a dónde no debemos volver. La historia está abierta y en constante cambio. Pero, ¿qué es la historia? La historia es una visión que tiene diferentes miradas. Es la interpretación de un acontecimiento. Por eso decimos que es subjetiva. Existen tantas historias como historiadores. Para poder entender la historia, debemos abordarla desde el concepto del tiempo. El tiempo es una construcción del ser humano. Se creó para organizar la sociedad y la historia. El autor menciona distintos ejes, desde donde debemos abordar la historia. El primero de ellos es el proyecto educativo hegemónico y sus alternativas. En este eje se plantea que se debe mirar el proyecto educativo impuesto en ese momento, quién lo implementó, es decir, quién tenía el poder, con qué finalidad lo hizo, para qué y qué otras alternativas de educación había. Para poder explicar mejor, voy a unificar 2 ejes que menciona el autor. El primero es enfoques interpretativos y el otro es el trabajo con las fuentes y archivos. Hay que mirar diferentes enfoques manteniendo la objetividad. Los distintos enfoques van a ampliar nuestra mirada. Debemos recurrir a distintas fuentes y archivos para recolectar información y no quedarnos con una sola mirada. Por último, el autor plantea el eje de las relaciones entre procesos pedagógicos globales y locales. Con esto quiere decir que no hay que mirar solo lo que sucede de manera local, sino que también hay que mirar lo que sucede en el resto del mundo. Dicho esto, voy a empezar a hablar del primer periodo a analizar, que es el periodo de la llegada de los europeos a América. La llegada de los europeos a América no se dio de un día para el otro. Fue un proceso que se dio en el contexto de un choque de 2 mundos. Para muchos historiadores, este hecho determina el comienzo de la modernidad, en el siglo XV. Se cambió la mirada del teocentrismo, que era Dios como el centro de todo, a la mirada del antropocentrismo, que era el hombre como el centro de todo. Este cambio dio lugar a las investigaciones de Nicolás Copérnico. Él era un científico y así descubrió que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Entonces los países más poderosos de Europa, al conocer este paradigma, empezaron a buscar nuevas rutas, porque esto les permitía expandirse a nuevos territorios. Los europeos comercializaban con las Indias, quienes enviaban a Europa telas y especias para tener esas telas. Cristóbal Colón, junto a su tripulación, al saber que podían llegar a otros territorios, empezaron a ir a las Indias, pero había una guerra en el medio, entonces tuvieron que tomar otra ruta, y así llegaron a un territorio que para ellos era desconocido. Este territorio era América. Mientras tanto, en América había una doble estructura. Por un lado estaban los imperios, incas, mayas y aztecas, quienes eran más organizados, y por otro lado estaban las comunidades, quienes se educaban de forma oral y de generación en generación. Estas comunidades eran muchas veces perseguidas, sometidas y asesinadas por los imperios. Cuando Cristóbal Colón logra arribar junto a su tripulación, se encontró con algo que era totalmente desconocido para él. Mientras los habitantes de estas tierras se encontraban con personas que también eran desconocidos para ellos. Este
encuentro produjo un choque entre dos mundos. Al desembarcar y ver las condiciones de América, los europeos vieron a los pueblos originarios como mano de obra barata, como un pueblo fácil para dominar para su beneficio. Cristóbal Colón le presentó a los habitantes un tratado, el cual estaba en una lengua que los pueblos originarios no reconocían. Los que aceptaban este tratado eran considerados salvajes buenos, mientras que los que no aceptaban eran exterminados. La división de pueblos originarios provocó que ellos, al estar desorganizados y desunidos, no puedan luchar contra los europeos. Para poder doblegar a los habitantes de los pueblos originarios, lo que hicieron los europeos fue utilizar una herramienta de control, que en este caso fue la educación. Era un método de evangelización a través de la religión, creando templos y iglesias que transmitían la cultura y el idioma europeo. Solo tenían acceso a esta educación los salvajes buenos y solamente podían dar clases los europeos. Dicho esto, en este periodo podemos observar continuidades. La educación utilizada como una herramienta de control social, así buscaba controlar a los pueblos originarios con esa forma de educación. Esto se sigue usando en la actualidad para controlar a la sociedad. Una resignificación que podemos encontrar es con la sanción de la Ley 1420, la educación es laica, sacando a la Iglesia del centro y dándole ese lugar al Estado. Existía una asimetría entre quien enseñaba y quien aprendía. Ya no se trata de sometimiento, sino de formar sujetos críticos y reflexivos. Ahora la relación es más cercana. Como ruptura, lo que pude encontrar es que ya no se impone una pedagogía dominante, con castigos físicos. Se respeta la diversidad étnica, religiosa y se promueve la convivencia y la integración de todos y todas. La educación es un derecho y tienen acceso todas las personas sin importar su origen. Ahora, para continuar, voy a hablar del periodo independentista. Para que América llegue a la independencia hubo una sucesión de hechos. Para empezar, voy a hablar de cómo se agrupaban antes, en el siglo XVIII, los europeos. Se dividían en virreinatos. La educación de ese momento era impuesta por la Iglesia. Todavía no se tenía el concepto de infancia, por eso no había educación para la niñez. La educación era solamente para los criollos burgueses, que se educaban para instruirse en Europa. Mientras tanto, Estados Unidos se estaba liberando de Inglaterra. Por eso se crea el Virreinato del Río de la Plata, para poder controlar el territorio argentino, que buscaba también la independencia copiando a Estados Unidos. Ocurrieron revoluciones que fueron fundamentales para llegar a la independencia. La Revolución Industrial es una de las revoluciones burguesas que trae la idea de luchar por la libertad. En esta revolución se crea la máquina de vapor, se amplía el comercio, se comienzan a instalar máquinas en las ciudades y se necesitan personas para trabajar. Por eso se traen a las personas del campo. Esto va a crear el concepto de infancia, ya que los niños trabajaban en el campo, pero no podían trabajar ahora con las grandes máquinas. No era apto para niños estos trabajos. Otra de las revoluciones que trajo grandes cambios es la Revolución Francesa. El pueblo se rebelaba contra la monarquía, comienza a cuestionarla. Esto lleva a un proceso que no se dio de una forma pacífica, para que todos tengan los mismos derechos. Con la caída de la monarquía se instala un nuevo sistema democrático. Este camino a la independencia fue muy largo. Existían dos miradas. La mirada conservadora, que eran quienes querían mantener el orden ya establecido, y la mirada liberal, que era la que buscaba separarse de los europeos. Esta mirada liberal termina predominando, y bajo esta nueva mirada, Alberti iba a sentar las bases de la Constitución Nacional. Para continuar voy a hablar de otro de los periodos, que es la conformación del Estado argentino. Es un proceso que comenzó con la creación de la Constitución y Buenos Aires quedó afuera ya que no firmó ese tratado. Voy a hablar de las presidencias que fueron conformando el Estado. La primera presidencia era de Bartolomé Mitre, que se dio desde 1862 hasta 1886. Su gobierno era liberal, planteaba la educación como un servicio social para asegurar el progreso. Propuso la educación primaria para que se elimine la ignorancia, la educación secundaria para la élite o los ilustrados. Fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires como preparatorio para la universidad, y quienes impartían las clases eran profesores. Para continuar voy a hablar de la presidencia de Sarmiento, que se dio
periodo de 1868 a 1876, bajo un gobierno liberal. Planteó que la educación era una herramienta para el progreso. Construyó 800 escuelas, bibliotecas populares, creó la Escuela Normal del Paraná con maestros normales, que eran maestros traídos de Estados Unidos. Fundó el Liceo Laval y la Escuela Militar. Fomentó la idea de civilización y de quienes podían ser educados, y de barbarie, que eran los sujetos que no eran educables. Esto sucedió tras recibir a los europeos. De 1874 a 1880, quien tuvo lugar en la presidencia fue Nicolás Avellaneda, quien también sostuvo un gobierno liberal. Sancionó la ley de inmigración, impuso la campaña del desierto, invirtió en la educación dando becas, aumentó la cantidad de docentes, creó bibliotecas, creó también nuevas escuelas y articuló la escuela con la universidad. En 1875 se sancionó la Ley de Educación Provincial. Esta ley fue creada por Sarmiento, pero sancionada en el gobierno de Avellaneda. Esta ley es previa a la Ley 1420. En el año 1874 sancionó la Ley número 934, garantizando la educación secundaria. En el año 1880 a 1886, Julio Argentino Roca fue quien quedó a cargo de la presidencia. También era liberal en lo económico. Es quien inició el país en el modelo agroexportador. Esto trajo un gran crecimiento económico. Con respecto a lo político, él era conservador oligárquico. Fue quien planteó la emigración de europeos del norte para civilizar al argentino. Creó espacios para la cultura letrada, como por ejemplo museos, bibliotecas, fomentó también el comercio. La sociedad se encontraba dividida en bárbaros y civilizados. Los bárbaros eran considerados peligrosos para Roca, porque el objetivo de él era modernizar la sociedad y consolidar la nación. Había un gran problema para este gobierno, que era la heterogeneidad de las distintas culturas, y la idea era que todo sea homogéneo para poder crear sujetos iguales. Para poder homogeneizar la sociedad, utilizó una herramienta de control como era la escuela. Luego, en 1882, se debatió quién se iba a ocupar de la educación, si el Estado o la Iglesia, tomando el control el Estado. En 1884 se sancionó la Ley 1420, garantizando la educación solo para el nivel primario. Esta educación sería mixta, obligatoria, gradual, universal y laica. Para esto se contrató maestras normalistas que enseñaban desde el amor y el orden. Eran consideradas patrioteras y buscaban formar un tipo de ciudadano argentino. Luego de esto surgen tres corrientes, que van a ser el normalismo, el positivismo pedagógico y el higienismo. El normalismo lo que buscaba era formar maestras iguales para que éstas sean intercambiables y enseñen lo mismo. El positivismo pedagógico planteaba que la educación debía igualar y que debía formar sujetos todos iguales. Y el higienismo interfiere en la salud en las aulas y se considera que se podía estar enfermo, tanto de cuerpo como también ser un enfermo social. Se implementó el guardapolvo blanco para quienes no cumplían con las normas, utilizando el método de Paredes-Lasalle, que era un solo profesor con una aula numerosa, para que no se desvirtúe lo que el profesor quería enseñar. Ahora voy a hablar de las rupturas, resignificaciones y continuidades. Las rupturas que encuentro es la idea de educar a todos por igual, buscando desterrarlos de sus culturas. Buscaban que los niños lleven a sus casas solo lo que el Estado les servía, para crear el tipo de ciudadanos que a ellos les convenía. Las resignificaciones que encuentro es que si bien en la actualidad se sigue usando el método de un docente y muchos alumnos, también hay distintos puntos de vista a los que podemos acceder para ver la realidad desde otras perspectivas. Como continuidad, también puedo encontrar que se sigue usando el guardapolvo blanco y es una forma de homogeneizar a los niños para que todos estén vestidos iguales. Para concluir con este video, me gustaría hablar de la importancia de conocer nuestra historia. Como futura docente, es fundamental conocer cómo se creó el sistema educativo, qué visiones se tenía de la infancia y cómo fue cambiando en el tiempo. Y ser consciente de que los niños son sujetos de derecho y que merecen una educación de calidad, no por un interés político o económico, sino para que tengan una infancia feliz. Respetar a la niñez y no solo educar para cuando sean grandes, sino respetar lo maravilloso de la infancia. Por eso considero que esta materia es muy importante y aporta muchos conocimientos fundamentales para el tipo de docente que quiero ser.